Hola, mi nombre es Mateo, fundador de Colman y estamos aquí en bpoinsider.com y hoy estamos con Nabil Malule. Nabil, ¿cómo vas? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme. Un placer estar aquí. Nabil, queríamos primero que todo preguntarte, o sea, sabemos que trabajas en DHL y trabajas en el área de transformación digital, ¿cierto? ¿Cuál es el background y cómo llegaste a este cargo? Bueno, nosotros, el tema de digitalización es uno de los pilares de la organización. Yo creo que hoy en día en las compañías toda la gente es parte de la transformación digital. Yo creo que afuera de la parte tecnológica hay un tema de cultura de la organización, de la parte del liderazgo de las organizaciones que tiene un papel clave para que eso suceda. Mi responsabilidad hoy, particularmente, nosotros trabajamos con los clientes corporativos de la organización, donde empujamos proyectos innovadores, que la mayoría de los proyectos están todos relacionados casi con un tema relacionado directamente con la transformación digital. Yo soy apasionado por esto, entonces yo creo que en mi dirección, en los años en DHL, iba a ser el área donde iba a terminar. Yo creo que es un momento muy interesante para todas las organizaciones. Creo que estamos en esa década con unos cambios de modelos de negocios, de la manera que las cosas se hacen y lo que viene en el futuro con las nuevas tecnologías. Yo creo que es un momento muy interesante para estar en la parte innovadora, la parte de transformación digital. Entonces yo creo que es un camino que yo acabé ahí, digamos, probablemente por la pasión por el tema. Bien. Y hay una cosa que pasa en las organizaciones, que hoy en día todos estamos hablando de transformación digital y las empresas, cada vez veo que más empresas tienen gerentes de transformación digital o gerentes de adopción digital. ¿Qué significa transformación digital? Mira, yo creo que yo lo veo de dos maneras. Uno, yo creo que la transformación digital es un cambio de cultura de muchas organizaciones, en la manera que se trabaja, en la manera que se lidera y en la manera también que se interactúa entre todos los empleados de manera interna y cómo tú interactúas con los clientes externos. So, yo creo que toda esa parte cultural es clave y es realmente la gente que hace la diferencia y es la gente que hace esa transformación digital. El segundo aspecto es la tecnología como tal y cómo llegas a esa transformación digital, porque obviamente hoy hay diferentes aspectos de la transformación digital, algunos que son específicos vía algunos software bien particulares o tecnologías bien particulares, y hay otros que son más de manera como tú manejas tu modelo de negocio, por ejemplo. Puede ser un cambio también significativo sin impactar tus productos, haciendo lo que tú haces hoy, pero de la manera, por ejemplo, como lo comercializas. Puedes tener una transformación digital de tus ventas significativa sin cambiar lo que haces a nivel de los productos. Entonces, yo creo que la parte tecnológica es clave y es realmente lo que soporta la estrategia de la organización, y realmente lo que hace y lo que es el efecto que cambia es la parte de la gente en la organización. Bueno, Nabil, y contanos un poco más, listo, cuando una empresa va a empezar este proceso de transformación digital, porque hay muchas empresas, bueno, digamos en Estados Unidos están mucho más avanzados, y vos que estás en una organización que es mundial y estás en una posición global, es muy diferente, pero aquí en Latinoamérica donde estamos hay organizaciones donde apenas están arrancando. ¿Cuál sería el camino donde uno debería empezar a hablar de transformación digital y por dónde empezar? Porque al final uno va y analiza los procesos de las empresas y puede ver que uno diga, tengo tantos caminos que no sé cómo priorizar, ¿cierto? Sí. Yo creo que ahí hay diferentes opiniones sobre cómo se debe hacer. Yo prefiero y sugiero lo que son small gains y incremental change, en cambio incremental, no una revolución, sino una evolución de las organizaciones. Yo creo que eso permite tomar e identificar diferentes áreas del negocio y ver dónde uno empieza y ahí enfocarse en esto. O sea, si tú miras una organización y dices, ¿dónde empezamos? Yo creo que lo más importante es, ¿por qué lo tenemos que hacer? Hay compañías hoy que se tienen que transformar digitalmente para sobrevivir. Hay algunas que tienen que transformarse para ser mejores. Son dos conceptos bien diferentes. Hay algunas que tienen que transformarse digitalmente simplemente para mejorar la experiencia de los clientes y adaptarse a los cambios de los consumidores. Entonces, yo creo que dependiendo, primero, ¿cuál es tu razón? El famoso why, ¿por qué lo tienes que hacer?
es el primer punto a identificar y eso creo que es un tema que hay que empezar a pensar en por qué nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, el propósito. 2, mirar las grandes tendencias. Nosotros tenemos metodologías de innovación que son basadas, empezamos con las grandes tendencias, Big Data, Autonomous Vehicles, drones, etc. Y de ahí vamos y desarrollamos un plan de cuáles son los casos de uso, cómo se podrían aplicar esas tecnologías particularmente en nuestro negocio, en las diferentes áreas del negocio, en el mundo logístico, y después vamos y piloteamos diferentes iniciativas en diferentes ámbitos y de ahí veamos si realmente hay un beneficio y ahí después se comercializa o se lanza a producción. Entonces, yo creo que la compañía, una vez que ha definido el propósito, va y tiene que identificar a dónde lo tiene que hacer. Vamos a tomar un ejemplo concreto. Si estamos hablando de mejorar la experiencia del cliente en términos de, por ejemplo, de las quejas y la satisfacción con la marca, uno tiene que ir a empezar a ver cómo está gestionando las quejas, cuáles son los tipos de quejas. Hoy es increíble, pero muchas compañías no usan los datos que tienen. Y el consumidor de hoy, cuando llama a una compañía para tener una queja o porque tiene una necesidad, el consumidor de hoy tiene la expectativa que si sabe que la compañía tiene ese número de teléfono, lo van a reconocer. Pero ayer escuchábamos en el panel con Avianca, por ejemplo, que el tema de CRM es algo que fue desarrollado no hace tanto tiempo en este caso. Entonces yo creo que ahí hay una evolución bastante importante y una vez que uno ha definido el propósito, ha definido el área donde lo tiene que hacer, tiene que mirar a la tecnología. Y yo creo que ahí, una vez que se han definido esas tres cosas, ¿cuál tecnologías se pueden aplicar? Por ejemplo, hablando de ese ejemplo de la experiencia del cliente, tal vez son chatbots que tal vez van a mejorar, es tal vez usar las redes sociales para estar conectado más cercano con los clientes y darles una impresión de ser parte de su ecosistema y de su red social. Entonces, esos son solamente ejemplos. Y una vez que tenemos esos tres elementos, por eso hablaba de cambio incremental, yo creo que es muy importante empezar y tomar acciones. Okay. Al final, o sea, podemos estar pensando por meses de estrategia y de qué tenemos que hacer. Hay que tomar acciones. Una vez que los jóvenes empiezan a tomar acciones, ven y ajustan y evolucionan. Yo creo que el concepto de piloto y de tomar riesgos y de no tener el miedo que va a fracasar, porque el fracaso será siempre una oportunidad de haber aprendido algo. Yo creo que eso es un tema de mentalidad y Estados Unidos yo creo que tiene un poco esa diferencia en ese aspecto. Por ejemplo, la aceptación del fracaso es visto diferente por mucha gente en Estados Unidos, que creo que es un poco diferente de América Latina, pero también en Europa. En Europa no es en mi perspectiva, no es tan abierto como en Estados Unidos a nivel de esto. Ahí tocaste un tema súper interesante y es cómo volverse una organización que experimenta, ¿cierto? Que al final parte de esos experimentos y los vuelve éxitos, porque ahorita cuando estábamos hablando mencionabas algo que es súper interesante, es el tema de ver los errores no como un problema, como una organización, y viendo que digamos aquí hay como un miedo al fracaso en general, cómo una organización se vuelve una organización que experimenta, que es como ese modelo de la startup que está como fallando hasta encontrar cómo funciona. Sí. Mira, yo creo que hay diferentes métodos. Hay compañías que deciden comprar compañías, atraen un pool de talento directamente e inyectan un grupo de gente que viene con una metodología, un pensamiento, etcétera, que es muy diferente de, digamos, la entidad tradicional de la compañía. Entonces, yo creo que hay el método de la adquisición. Muy rápido puedes traer muchos talentos. Si eso va a pegar e integrarse bien en la organización total, eso es una otra pregunta, pero eso es un medio. Yo creo que el medio, nosotros en DHL, por ejemplo, hemos lanzado dos iniciativas principales. Una es un grupo de incubadora interno, entonces se lanzan proyectos bajo una estructura que opera con cierta independencia dentro de la organización y tiene una habilidad de operar como un startup, pero tiene todo el soporte de la organización
pero tiene cierta independencia que le permite realmente mover, hacer pilotos, ver y realmente actuar, digamos, de manera independiente hasta cierto nivel. Entonces, yo creo que esto es una idea, crear grupos que son independientes dentro de la organización, es uno. Dos, lanzamos un proyecto también de intrapreneur, entonces para fomentar ideas y grupos de trabajos que levantan ideas básicamente de startup dentro de la organización, y eso también ha levantado mucho interés. Hay mucho conocimiento, hay mucha gente que viene con muchas ideas y es sorprendente, y aparte es muy bueno para todo el tema, digamos, no solamente de la creación de ideas, pero darles a esos empleados que tienen un deseo y una pasión para emprender, darles una plataforma tal vez para crear algo dentro de la organización que se puede volver un producto o una solución que realmente después se despliegue en toda la organización. Esos son dos ejemplos concretos, obviamente hay muchos, pero... Y a ver, digamos, en este proceso de experimentación, obviamente no todas las empresas tienen muchas veces este modelo. ¿Desde qué área deberían hacer? Es decir, ¿esto tiene que salir desde las altas gerencias que sale esto o puede salir de las medias? ¿Qué es lo que ustedes han visto que funciona y que no funciona? Sí, yo creo mucho que eso tiene que ser soportado fuertemente con los más altos niveles de la organización. Porque ahí hay dos cosas. Una, va a haber una resistencia al cambio, que eso no es una resistencia al cambio a la innovación ni nada de eso, es una resistencia al cambio simple, ¿no? Que eso pasa en cualquier cosa. El ser humano no necesariamente es confortable cambiar constantemente de la manera que está haciendo las cosas. Entonces, va a haber esto, y dos, a un cierto nivel se necesita dinero y se necesita inversión. Entonces, tienes que tener realmente un soporte a nivel de la corporación, los niveles más altos, en el cual los dos van a apoyar en el cual esos gerentes van a apoyar esas dos cosas. Durante el proceso van a apoyar inversión si se requiere inversión, van a estar ok si hay fracaso, y van a estar también ahí apoyando para que cuando hay resistencia al cambio, ellos pueden ir y empujar en la dirección de la innovación y empujar en la dirección que se hagan cosas diferentes, que se trata de mirar por qué estamos haciendo las cosas de la misma manera que hace 20 años. Entonces yo creo que es muy importante que los altos niveles estén muy metidos en el éxito de esto. Y cuando estamos hablando, en la parte de innovación estamos hablando definitivamente, en tema de transformación digital estamos hablando de temas de tecnología, ¿cierto? Sí. Y hay una cantidad de iniciativas. ¿Cómo uno debería, o una empresa, y yo sé que hay muchas empresas que se enfrentan ante esto, ante si contratar un servicio externo de plataforma tecnológica o desarrollarlo internamente? ¿Y cuáles deberían ser los parámetros para tomar esa decisión? Yo sé que puede ser un poco subjetivo. Sí. Pero, digamos, en tu experiencia, ¿cuáles serían esos parámetros bajo los cuales yo debería tomar una o la otra decisión? Mira, y aquí tal vez no es tanto la opinión de HL, pero voy a hablar de mi opinión personal y ahí les puedo contar un poco cómo se hace en la compañía. Mi opinión personal es que hoy ya no tiene caso tratar de desarrollar sistemas internos. Yo creo que aplica esto para 99.9% de los casos. La razón es simple. Hay compañías que están invirtiendo una inversión extremadamente alta en desarrollar soluciones para cada uno de los problemas que existen hoy. Y es lo que hacen mejor que los demás, y invierten y solamente se dedican a esto. Si tomamos el ejemplo de Salesforce en todo lo que es el tema de CRM, o el de Amazon Web Services, por ejemplo, donde Amazon Web Services tiene como cliente Netflix. Entonces, Netflix, que hoy es una compañía extremadamente poderosa y con financiamiento de eso, siguen con Amazon Web Services cuando compiten en una área del negocio clave, pero hoy probablemente Amazon Web Services tiene un valor mucho mejor que ellos ir y tratar de desarrollar el de ellos. Entonces, esos son solamente de los casos tal vez más famosos. Pero el punto es
Yo no creo que hoy se tienen que desarrollar internamente cosas porque la velocidad a la cual la tecnología cambia requiere mucha inversión. Entonces, tú tienes que constantemente estar trabajando en esto cuando al lado tuyo hay 10 compañías que lo están haciendo también y que hoy lo pueden desarrollar de manera más efectiva. Sí, yo creo mucho más en parcerías. Tener los parceros donde tú tienes acuerdos estratégicos, donde tú vas a desarrollar, vas a tomar iniciativas de desarrollo cooperativo, donde desarrollas algo en conjunto, alguien que viene, por ejemplo, con la tecnología hardware y software, y tú vienes con todo el tema del negocio y los aplicativos y cómo se puede usar esa tecnología. Nosotros tenemos dos centros de innovación, uno en Alemania y uno en Singapur, y estamos lanzando uno en Estados Unidos también. Cuando uno entra en el centro de innovación en Alemania, la primera cosa que ve es hay una pantalla muy grande con todos los partners y con quien estamos trabajando. Y ahí hay Google, hay Zebra, hay HP, hay todas esas compañías, digamos, que lideran definitivamente una parte del negocio en su área. Y nosotros, yo creo que a nivel de la organización, la estrategia es más orientada hacia parcerías con partners estratégicos que ser propietario de todo en el futuro. Aunque tenemos varios sistemas que son los nosotros, en áreas específicas del negocio. Hay un tema que es súper clave cuando estamos hablando de transformación digital. Y es que todos en este momento, o sea, todas las personas que están en áreas de transformación digital, lo que nos toca de alguna manera la parte digital, estamos hablando de inteligencia artificial, pero por el otro lado tenemos otros nombres como es Big Data, como es Machine Learning. Para las personas que no saben, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y Big Data? Bueno, yo creo que en este momento yo creo que mucha gente todavía está tratando de definir realmente cómo cada una de esas nuevas tendencias los están impactando. Big Data realmente es el uso de los datos de una manera, si lo queremos simplificar, el uso de los datos para ser más efectivo, más inteligente en cómo se manejan los negocios. O sea, si pensamos de una manera muy simple, cuando uno llama a una compañía o que tiene una queja, el ejemplo que hablaba antes, la expectativa es que ellos saben quién es, sabes lo que tú compraste, saben cuándo compraste. Esto, en el mundo de hoy, la realidad es que pocas compañías lo hacen. Entonces, el uso de los datos de manera inteligente ayuda a las compañías a ser mucho más efectivo en cómo tratan sus clientes. También hay un gran tema ahora que se digamos, en términos de uso de los datos, o dos muy importantes. Uno es la personalización de cómo yo trato al cliente y no hablo con todo de la misma manera. Y el segundo es los análisis predictivos. Muchas compañías están trabajando en, oye, ¿qué va a comprar el cliente? Antes que lo compre, yo tengo que pensar en cómo y cuándo y qué va a querer. Y eso, tuvimos una conversación muy interesante con el cofundador de Netflix en ese aspecto, porque eso es una clave del éxito para ellos en el momento de empujar contenido a los usuarios. Yo uso los datos para ir y hacer predicción de qué le va a gustar basado en el perfil, etc. de la persona. Entonces, realmente eso es el Big Data. Ahora, la inteligencia artificial, perdón, hoy yo creo que es uno de los temas más importantes que hay que, no sé si regular es la palabra realmente correcta o la acción que hay que tomar, pero yo creo que hoy en el mundo hay varias compañías que están trabajando en básicamente desarrollar sistemas inteligentes que pueden desarrollarse por sí mismos. Y ahí, también si lo queremos simplificar, es crear inteligencia que se puede generar y puede desarrollarse por sí sola. Hay diferentes opiniones de si es algo positivo o negativo. Yo personalmente soy un optimista de la tecnología en general. Yo creo que sí sería importante regularlo, ya empezar a hablar de cómo se puede regular
antes que sea un tema que se vuelve problemático para algunos usos, tal vez, que yo no creo que van a beneficiar al mundo. Pero el CEO de Google dijo hace poco que eso va a ser la próxima cosa que impacta más al mundo. Cuando empezamos a pensar en todas esas películas del futuro y todo eso, estamos ahí, o sea, la parte robótica, la parte de los, el anuncio de Google de esta semana con el Google Assistant, Amazon con Alexa, todo el tema de tener máquinas que son inteligentes y que te pueden responder, te pueden manejar temas, te pueden hacer citas, etc., ya hoy existe. Entonces, pensar que eso va a tomar 20 años para también tener un impacto muy alto en el mundo, yo creo que es muy equivocado. Yo creo que la adopción de esas cosas como el uso de la voz con máquinas inteligentes que pueden determinar lo que tú vas a querer, lo que tú probablemente apreciarías como producto, etc., y te empiezan a empujar productos, información de manera inteligente, creo que la gente, hay mucha gente que se va a volver, que va a adoptar esas tecnologías de manera inmediata para muchas aplicaciones. Entonces yo creo que es un tema muy interesante. Hay, como decíamos, hay gente como Elon Musk que lo ve muy peligroso, hay gente como Zuckerberg que lo ve muy positivo. Yo creo que probablemente va a depender de lo que nosotros los humanos hacemos en términos de uso con esas tecnologías y cómo las vamos a desarrollar en el futuro. Bueno, y una pregunta respecto a ya aplicar la transformación digital en una empresa. Cuando uno hace un proyecto de transformación digital, ¿qué es lo que uno puede esperar en el retorno de la inversión y cómo se puede medir esto? Que creo que es una de las cosas que todos queremos evolucionar hacia la tecnología, pero cómo saber si lo debemos hacer y cómo medimos si nos está yendo bien o no. Sí. Mira, yo creo que hay algunas aplicaciones que son bien simples a evaluar y otras que son muy complicadas a evaluar. Vamos a tomar el ejemplo de los procesos de automatización por robot, ¿no? Los office bots. Si yo hoy tengo un equipo que está haciendo un proceso repetitivo, relativamente simple en términos de crónica de cómo se toman las decisiones, y que tengo 5 personas haciendo esto durante todo el año, y que puedo desarrollar un software, un office bot que me va a solucionar el problema y que lo va a hacer 24 horas, 7 días a la semana, el año entero, y que puedo obtener el mismo resultado, es muy fácil dar el beneficio de la aplicación, ¿no? De la misma manera, si yo tomo una iniciativa para mejorar mi experiencia al cliente, muchas de las compañías usan, bueno, hay los ratings, los reviews, NPS, Net Promoter Scores, hay diferentes cosas, o encuestas de clientes, hay diferentes cosas que tú puedes decir, bueno, invertimos tanto, esto es el resultado, ¿no? Sí, creo que hay esas aplicaciones que son muy simples, es algo bien específico, tú puedes evaluar, decir, bueno, eso me va a costar tanto, el beneficio que quiero obtener es esto, puede ser algo financiero, pero puede ser también cosas que no son financieras y que son, digamos, el inmediato, la satisfacción de los clientes de manera inmediata, que obviamente tiene un impacto financiero, digamos, al futuro. Y ahí después hay otros temas que son mucho más complicados. Si hablamos de cómo mido la transformación digital dentro de una organización en total, yo no creo que se puede medir de esta manera en general. Yo creo que toda la gente debe de contribuir, toda la gente impacta esa transformación, y más importante, toda la gente tiene un papel muy clave en si eso va a ser un éxito o un fracaso. Porque escuchamos cosas a veces también muy divertidas, ¿no? Hablamos de transformación digital y la gente te dice, sí, ahora nosotros trabajamos en open space y todo eso, somos un startup. Pero realmente eso no necesariamente es transformación digital, ¿no? O sea, si has mejorado cómo interactúas con tus clientes, con beneficios claros, que mejoran tus procesos, mejoran tu experiencia del cliente, hacen las cosas más optimizadas, con menos papel, por ejemplo, menos tareas manuales, más automatización, eso es la transformación digital. Y ahí creo que hay también todavía un poco de confusión hacia
qué es realmente impactante para el negocio y qué es, digamos, más una percepción. Okay. ¿Cuáles dirías que son las 5 razones por las que más fracasa un proceso de transformación digital? Yo creo que el propósito de la razón por la cual la compañía lo hace no está claro. Lo que mencioné un poco antes, el why, por qué lo estamos haciendo. Yo creo que eso se tiene que definir y se tiene que comunicar de manera extensa. Es muy difícil para una organización si la razón es que lo tienen que hacer o van a desaparecer. Es muy difícil comunicar esto con empleados, pero hay que encontrar una manera de comunicar un propósito muy claro, porque yo creo que si el propósito no está claro, yo vería eso como la manera principal de no tener a los empleados adoptando y no estando ahí apoyando el proceso. 2, yo creo que tratar de hacer una revolución en una compañía pasando de procesos muy manual y tener un plan muy ambicioso, demasiado drástico, creo que eso es la segunda razón por la cual fracasa. Creo que compañías a veces pueden tener la tentación de decir, bueno, no, vamos a pasar todo que tenemos aquí manual y vamos a automatizar todo. Yo creo que no funciona así. Yo creo que realmente hay muchas cosas que se tienen que aprender durante el proceso y también hay muchas cosas que se tienen que aplicar en la cultura dentro de la organización para que sea efectivo. La tercera cosa, yo creo que es el liderazgo de la compañía. Si el liderazgo no está metido realmente y comprometido a que sea un éxito, yo creo que no es exitoso de manera en la cual la compañía se puede transformar. Puede evolucionar tal vez algunos aspectos, pero yo creo que empieza ahí realmente con la cultura que también comenté un poco antes y el equipo de liderazgo comprometido al éxito, pero también que ellos muestran que sean un ejemplo para el resto de la organización, que están contribuyendo en el esfuerzo. Yo creo que esas son las 3. Si tendría que agregar 2, yo pensaría que tal vez una que está también muy, muy importante es el uso de tecnologías que no son las adecuadas. Y ahí por eso vuelvo al tema de piloto. Hay diferentes modelos de innovar, hay diferentes modelos de transformarse, hay diferentes tecnologías en diferentes áreas del negocio. Yo creo que hay que pilotear y definir lo que conviene a una compañía, porque la tecnología que se usa puede ser el pilar del éxito o puede ser también la razón clave del fracaso si no está bien manejado. Y tal vez la quinta razón es la capacitación de la gente que está liderando el proceso de transformación. A veces tú ves esos anuncios y te dicen, esa compañía puso un Chief Digital Officer y tú vas y miras el background de la persona o del ejecutivo y te das cuenta que realmente él no ha liderado procesos así. En el pasado no viene de una era de innovación, puede ser que era el financiero que lo pusieron en esa posición. Entonces yo creo que también la elección de la gente capacitada para liderar ese tipo de transformación puede ser una cosa clave de fracaso. Ahora para terminar, ahorita estabas hablando de cómo en estos procesos de transformación digital una de las claves o de las fallas que hay es, digamos, toda la parte que tiene que ver con las personas, ¿cierto? Entonces mencionaste el tema del liderazgo, que esté bien acompañado y que haya buena capacitación. Y en general cuando uno habla de transformación digital y ahora de inteligencia artificial, aplicado a los BPOs y call centers, y contact centers, hay aún más temor y es como esto va a reemplazar los trabajos, ¿cierto? En ese aspecto, ¿qué tanta realidad es que va a empezar a reemplazar los trabajos? ¿Y qué tanto es un miedo súper exagerado? Yo aquí tengo una opinión bien, voy a ser un poco directo y no quiero asustar a nadie, pero mi opinión personal en este caso, y la compartí un poco en el panel antes, la Universidad de Oxford predicta que 47% de las categorías de trabajos van a desaparecer en los 25 años que vienen. 47%. Se van a crear otros trabajos, se van a crear trabajos diferentes también, cosas, por ejemplo, como piloto de dron, que son trabajos que no existían antes, o
o si tú miras hace 20 años, una de las áreas como digital marketing no existía. Entonces, se van a crear nuevos trabajos, pero sí va a haber un cambio significativo de las categorías de trabajo. Yo creo que todos los trabajos repetitivos, con poco valor agregado, que pueden ser automatizados, van a ser automatizados. Entonces, nosotros no nos podemos esconder de esto. No tenemos que pensar que eso no va a pasar o que va a tomar 30 años, 50 años. No va a tomar 50 años. Va a tomar probablemente 10, 15. Cuando los vehículos autónomos entran a ser activos, que ya la tecnología funciona, va a impactar a todos los conductores. Tal vez no va a ser significativo de un día para el otro, que ya no habrá conductores, por ejemplo, de vehículos, etc. Pero en un lapso de tiempo, la gente que va a empezar a comprar vehículos va a comprar vehículos que son autónomos y poco a poco, o no va a comprar vehículos, pero se va a compartir vehículos entre gente. O sea, hay trabajos que van con ciertas tecnologías, no van a ser los mismos y la cantidad de personas trabajando en esas áreas va a disminuir de manera drástica. Yo creo que tenemos que estar muy claros de eso. Va a ser una realidad. La tecnología, los avances tecnológicos no van a parar y no creo que hay un medio de decir, hay una responsabilidad social de la comunidad empresarial, de los gobiernos, de las empresas, de todas las empresas, de hacer que eso haya capacitación para tener gente que puede mover de una área para otra, que se pueden definir planes de transición, de plan de carrera, etc. Pero es una realidad, va a pasar y yo creo que sí va a pasar. No sé si acabaremos en esos 47% que proyectan en la Universidad de Oxford, pero que va a ser significativo, va a ser significativo. Yo pienso que algunos de los trabajos también van a elevar digamos, el nivel en el sentido de, por ejemplo, en el mundo logístico, si tú miras a nivel mantenimiento o ciertas áreas del trabajo o de las tareas de manera general, es realmente no lleva ningún valor para un empleado hacer ese trabajo. Entonces, si hay una opción de tener eso automatizado y de poner a esa persona en algo que tiene más valor durante el proceso de fabricación o de distribución de productos, yo creo que es para el beneficio de todos. Entonces, digamos que si el desarrollo económico sigue positivo, creo que se van a crear empleos y se van a crear nuevas áreas de trabajo donde esas personas podrán mover, pero es algo que no va a ser, que no va a ser fácil. Creo que las universidades deberían de estar fuertemente trabajando también en los trabajos del futuro, ver cómo recapacitamos ciertos grupos de empleados, porque si tú miras en la parte del back office, hay muchas tareas que realmente no van a durar mucho. Y también hay algo también muy equivocado de pensar que eso solamente va a impactar trabajos de nivel de entrada. Contadores, gente que trabaja en la bolsa, por ejemplo, muchos de los procesos ahora se están calculando con algoritmos para facilitar los análisis y todo eso. Entonces, eso no toca solamente una área a nivel de empleos de entrada, sino que realmente impacta. Hay un panorama, hay una gráfica muy interesante que muestra todos los trabajos. Auditor también son trabajos que se van a ser impactados. Así que tenemos que prepararnos. Y yo aconsejo también a todos los jóvenes que están ahorita decidiendo un poco qué van a hacer, tratar de informarse, estar cerca de emprendedores, estar cerca de empresas, venir a eventos de ese estilo para ver lo que está pasando, para ver, o sea, nosotros cuando estábamos en la universidad, o sea, pensar ser un piloto de dron no tenía sentido, no tenía sentido y no era un trabajo. Hoy drones se usan para muchos aplicativos, desde la seguridad hasta el monitoreo de sitios, toda la parte de mantenimiento de plataformas, por ejemplo, etc. Entonces, hay nuevos trabajos, yo creo que hay que informarse, estar preparado y yo creo que toda la comunidad tiene que mirar eso como una responsabilidad de la sociedad
eso va a pasar y tenemos que estar trabajando en una transición que no sea impactante para que no haya un problema social grave en ese sentido. Nabil, muchas gracias por acompañarnos. En caso de que las personas te quieran contactar o seguir en redes sociales, ¿dónde podrían ver como más cosas? Sí, bueno, yo comparto y soy bastante activo en Twitter y en LinkedIn. Mi nombre es @nabilmalowly. Y con mucho gusto ahí en Twitter o en LinkedIn se pueden conectar. Yo sigo todas las tendencias a nivel de transformación digital, de e-commerce, de tecnologías disruptivas. Así que estoy apasionado por el tema, como lo pueden ver, y con mucho gusto ahí estaría muy contento de poder conversar con cualquier persona. Bueno, muchas gracias por estar aquí viéndonos en bpoinsider.co. Si quieren obtener más información pueden visitarnos en www.bpoinsider.co, síganos en redes, y esto es un programa patrocinado por la Asociación Colombiana de Contact Center y BPO y Colman. Muchas gracias. Gracias. Un placer.